Conversaciones de Ciudad. Cordial saludo para toda nuestra audiencia de Pro Bogotá. Para nosotros hoy es un día muy especial. Estamos lanzando un nuevo producto audiovisual en el cual queremos seguir profundizando los temas más relevantes de Bogotá. Esta primera serie de 4 capítulos tiene por objeto hablar del Plan Distrital de Desarrollo. Difícil, un tema más en boga para aquellos que estudiamos Bogotá. Y hoy quisimos empezar por el eje central de la apuesta del programa del gobierno del alcalde Galán, que tiene que ver con su promesa en materia de seguridad. Nos acompaña Jairo Libreros. Jairo es experto en seguridad, profesor de la Universidad Externado, ha sido comentarista en diversos medios de comunicación y es una voz permanente, aguda y crítica sobre las problemáticas de seguridad en Colombia, y hoy ha querido acompañarnos para hacerle foco particular a la ciudad de Bogotá. Así que todos muy bienvenidos. Bueno, Jairo, el plan de desarrollo tiene 5 objetivos y el primero de ellos aborda la seguridad. Es además al que por disposición del alcalde y en virtud del mandato del CONFIS y el Consejo le han dejado el mayor peso presupuestal. Entonces uno anticiparía que para los 4 años de este mandato, con 3.7 billones de pesos, que es una suma bastante cuantiosa, puede Bogotá dar un salto cualitativo, sobre todo en una apuesta grande que trae el plan, que tiene que ver con la mejora de las capacidades para la atención de las necesidades en materia de seguridad, con una visión integral holística en la ciudad de Bogotá. Entonces aquí se nos dice de nuevo esta gran discusión que tal vez tú y yo hemos abordado en el pasado sobre la tecnología versus el pie de fuerza versus otras medidas en materia de seguridad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué necesita Bogotá y las apuestas que nos trae el plan de desarrollo? Empecemos con un tema que me parece fascinante. En los últimos años, quizás en las últimas 2 décadas, se ha hecho un estudio de cuál es el porcentaje que tienen las ciudades para invertir en materia de seguridad, para garantizar que todos tengamos unos niveles excelentes de convivencia. Esta es la primera vez con el proyecto del alcalde Galán que en términos porcentuales Bogotá va a estar por encima de San Pablo, que es la ciudad en América Latina históricamente que mayor dinero invierte en garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. O sea, vamos a tener con qué. Muy importante. Ahora vamos a mirar el para qué y siempre hemos tenido. Bueno, okay. La diferencia es que no supimos priorizar. Y con lo que tenemos hasta ahora y que vamos a hablar, yo creo que existen los elementos para entender que la priorización va a ser diferente y va a tener un impacto especial. Sí, 3.7 billones de pesos es el hueco más o menos, un poquito más que el hueco anual del FED, del Fondo de Estabilización Tarifaria en materia de transporte. Es un sacrificio realmente grande que hace la ciudad de Bogotá por apostarle a la seguridad. Y aquí se nos dice con una propuesta bien innovadora, tratando de mejorar la propuesta de los últimos 4 años en materia de pie de fuerza, que la ciudad de Bogotá va a capacitar y financiar 2.000 efectivos adicionales. Y en el último cuatrenio algo parecido nos dijeron y hubo conejo. ¿Qué de la propuesta de este plan hará que en estos 4 años las medidas sean diferentes y en la realidad sí logremos contar con ese pie de fuerza en aumento que tanta falta le hace a la ciudad de Bogotá? María Carolina, unos temas muy importantes. El primero de ellos, la relación que existe en estos momentos entre Carlos Fernando Galán como alcalde de los bogotanos, la policía, el Ministerio de Defensa. Es una relación fluida que no está marcada por un enfrentamiento y por un ánimo de protagonismo, bien sea de la alcaldía, del ministerio o de la Casa de Nariño. Eso marca una pauta de comportamiento completamente diferente. Un segundo punto que es también muy importante, no se trata de pagar unos cursos, de girar un dinero para que la gente que trabaja en la policía tenga mejores condiciones. No se trata de tener un discurso simple y llanamente para llamar la atención de los ciudadanos y no ser conscientes que se debe trabajar la malla curricular, se debe trabajar el tema de cómo vamos a vincular a estos jóvenes al servicio de policía, cómo los vamos a alimentar, de qué manera vamos a tener la capacidad de que se integren mejor y conozcan la ciudad. Cuando digo todo esto hago referencia a lo siguiente. La inversión ahora es distinta, se trata de tener la capacidad de aportar en términos de conocimiento, en términos financieros, aportar en el reclutamiento, en la incorporación, para que estos jóvenes se formen de una manera diferente, con una visión de Bogotá, se queden en Bogotá y se evite lo que ocurrió hace 4 años o hace 2 o 3 años y mucho tiempo atrás. El conejo, que el presidente de turno le diga, bye bye, usted me dio una platica, chao. En esta ocasión no puede ocurrir eso. Es distinto. Sumado a eso, nos decían en varias discusiones que hemos tenido en el entorno de la confección del plan
que hay un desafío enorme y es que la gente, los efectivos de policía que están en ese proceso de formación, cuando les dicen se van para Bogotá, ¿por qué? Porque es muchísimo más costoso. Sí. Entonces, como el salario es igual en todas las ciudades del país, pero el costo del arriendo, el costo de los servicios y etc. es muchísimo más alto en la ciudad de Bogotá, este programa y este plan nos propone una ruta diferente de relacionamiento con el sector privado. Y nos dice y nos invita a que construyamos en el entorno de la policía unas facilidades, unos acompañamientos, algunos apoyos constantes a esa policía para que quedarse en Bogotá sea atractivo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué crees que puede funcionar? Puede funcionar, pero hay elementos que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos, no podemos hablar de incentivos. Aquí no se trata de incentivos. Esa palabra incentivos en el mundo de la seguridad deberíamos borrarla de la mente y votarla. Los incentivos siempre han sido considerados perversos en el mundo de la seguridad y la defensa nacional, y en las últimas 10 años los problemas que hay con los incentivos son innumerables. No quiero hablar de un tema en particular, pero lo dejo sentado. El conteo de muertos hace parte de los incentivos. No, María Carolina, vamos a hablar de el concepto de salario emocional. Buenísimo. Para la policía. ¿Qué significa eso? Que además está muy en boga para los jóvenes, ¿no? Son esas otras amenidades, servicios, condiciones que hacen mucho mejor el bienestar para que emocionalmente te aportan. Estamos preocupados porque la ciudad más costosa es obvio. Tenemos que buscar un mecanismo de salario emocional que le permita a ellos acudir a ciertos sitios, amparados por el sector privado, para obtener mejores precios al momento de comprar bienes de primera necesidad. Y eso ha funcionado en el pasado y suele ser muy eficiente. Ha funcionado en Europa y en Estados Unidos muy bien. En América Latina tenemos muy pocas experiencias. Tenemos experiencias perversas de incentivos, pero de salario emocional es un concepto propio de Colombia que la policía viene construyendo de tiempo atrás, pero que solamente hasta ahora creo que va a tener la oportunidad de probarlo. Te interrumpo y tú continúas y que no perdamos la vista. Estoy hablando mucho, perdóname. No, porque nos contaban en esta mirada del plan de desarrollo también que los centros comerciales o los establecimientos comerciales que han empezado, y no quiero dar el nombre, y da un almuerzo gratis. Y parece que cuando llegan los efectivos de policía genera una resistencia al interior de los demás ciudadanos. Entonces, parte del ejercicio que nos va a tocar hacer a todos es un ejercicio profundo de cultura ciudadana. Entonces, ¿cómo entendemos que la presencia policial, al contrario de ser negativa, es positiva? ¿No? Pero nos explicaban esto en la Secretaría, que va a ser un desafío enorme, y por eso quieren el compromiso del sector empresarial, para que los incentivemos, para que lo motivemos. Incentivemos no. Motivemos, invitemos. Exacto. Bien, olvídate esa palabra, olvídate. Incentivos nunca en seguridad, nunca. Bien. Pero fíjate algo, no es suficiente con eso, y yo quiero llamar la atención por lo siguiente. Claro que necesitamos que el sector privado nos ayude para que cuando lleguen los policías a cierto tipo de establecimientos era gastronomía el punto, que era difícil. La mirada sea distinta, pero ¿sabes qué podemos hacer también nosotros? Porque la cultura ciudadana es de doble y de triple vía. Tenemos que ir a almorzar con ellos. Personas como tú, que tiene un cargo importante, que representas algo en la sociedad, que eres muy conocida. Tú tienes que ir a almorzar con policías, con un patrullero, al otro día con un subintendente, luego con un teniente, hasta con un general. Pero necesitamos que las figuras del país tengan la dedicación de sentarse con ellos, pero no para la foto, sino para que tengamos una ciudad mejor. Buenísimo. Ese es el punto. Hagámoslo. Pues muy interesante. Y me invita, y yo voy con usted. Buenísimo. Entonces, estábamos hablando de las medidas que tiene el plan para mejorarle el entorno, digamos, de la calidad de vida a los efectivos policiales que deciden quedarse en Bogotá, y en particular para que estos 2.000 que vamos a formar que se quieran quedar en Bogotá. Y sean felices haciendo su trabajo. Exacto, puedan realizar su proyecto de vida, se sientan realizados en la ciudad de Bogotá. Entonces tenemos una mejora en capacidades y esto es talento humano que es tan indispensable. Tecnología. Entonces, mucho se ha hablado del C4, es una gran discusión, oímos que hay un futuro C5, que más cámaras, menos cámaras. ¿Cuál es la realidad? Porque todos los días nos dicen, mire, dejé un proyecto de inversión enorme, que la señora alcaldesa saliente dejó un proyecto de inversión, pero después nos dicen, sí, pero para reponer unas cámaras, no para aumentar el número de las que se necesitan. ¿Qué tanto se puede hacer por tecnología? ¿Cuál debe ser la apuesta de Bogotá con esta suma cuantiosa de dinero que va a tener? Yo creo que hay muchos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que acostumbrarnos a hablar de fortalecimiento de capacidades. El fortalecimiento de capacidades en temas tecnológicos tiene un nombre universal: videovigilancia. La capacidad que tiene el alcalde, la Secretaría de Seguridad
El gobierno como tal es tener un equilibrio al momento de asignar los recursos para crear capacidades que tengan la ilusión de durar en el tiempo, de ser sostenible. Hoy día hablar de eso es muy difícil. La inteligencia artificial va a dejar toda la tecnología que conocemos hoy atrás. Entonces, busquemos un equilibrio que me permita tener capacidad para anticipar actos criminales, pero también tener capacidad para responder ante este tipo de alertas. Necesito tener capacidad para analizar las escenas de crimen y algo mucho más importante, necesito transmitir que soy capaz con videovigilancia de prevenir y de anticiparme a ciertos hechos para crear percepción de seguridad. Necesitamos estar a la vanguardia de la tecnología, llegar a la inteligencia artificial, pero necesitamos algo que es vital y ahí empezamos, unas reglas de juego para construir capacidades tecnológicas que se llama videovigilancia y que aproximadamente cada 18 meses lo que compremos va a estar obsoleto. Tenemos que ser hábiles, tenemos que tener la capacidad no de comprar, no se compra tecnología, se arrienda tecnología. Y ahí, Jairo, ¿cómo se articulan las capacidades del sector privado? Porque entonces ese desafío grande de tener unos parámetros o unos criterios tecnológicos se le aplican también al sector privado. Entonces decimos todos y hemos hecho un trabajo enorme junto con la Cámara de Comercio, instancias del Comité Intergremial, de tratar de volcar la videovigilancia privada hacia la calle. ¿Cómo no nos vigilamos solo el ombligo al interior de los establecimientos de comercio, que por supuesto toca, sino hacia afuera? ¿Cómo contribuimos también en el control del espacio público? Pero ahí, entonces las asimetrías, los puntos donde están instaladas las cámaras, si les damos la vuelta, no funcionan para mirar el punto del espacio público. Entonces, ¿cómo articulamos público y privado para que esos criterios y en esa suma de capacidades todos pongamos, no solo el sector público? Doctora María Carolina, existe una clave y es también fijar reglas. No puede el sector privado ir comprando de feria en feria las rebajas o cierto tipo de material tecnológico que en su momento es más barato. Tenemos que tener unas reglas claras para que lo que compremos con la inversión de nosotros, los ciudadanos, de quienes pagamos impuestos, las referencias técnicas sean tenidas en cuenta por el sector privado. Tenemos un número muy importante de guardias civiles, de vigilantes, que no tienen la función de vigilar el espacio público, pero sí nos pueden colaborar ellos como seres humanos y la tecnología. Pero sí, las empresas de vigilancia, los centros comerciales, las entidades o establecimientos comerciales, los edificios y muchas otras descripciones de personas jurídicas o naturales compran lo que les da la gana, no lo vamos a lograr. Tenemos que tener unas reglas de juego, claro. Las indicaciones de la tecnología son estos. Ese es el primer punto. El segundo punto, tenemos que comprar tecnología, arrendarla o tener en cuenta los adelantos tecnológicos, pero ojo, las decisiones son compartidas. Si un sector compra una cosa y otro sector compra algo diferente, no nos sirve. Te voy a poner un ejemplo y no avanzo más con este tema. Hoy día están en promoción, me impresiona eso. A mí constantemente me buscan empresarios. Tengo unos postes para la videovigilancia. Ok, fui a verlos. Los postes no son compatibles con Bogotá, no son compatibles con Cali, no son compatibles con Medellín, pero los quieren comprar porque son más baratos y para tomarse la foto. Uno tiene que tener responsabilidad social. Yo le dije, no, ni voy a hablar de eso y yo creo que usted no los puede vender. Pero me contó que muchos empresarios en Bogotá ya los compraron. Entonces, en este primer eje del programa de seguridad del Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Galán, vemos que en materia de capacidades pareciera que el plan acierta en mejorar recursos, acierta en apostarle al talento humano y en sobre todo este foco particular del salario emocional. Vital. Y por último, en definir unos criterios en materia de tecnología y hacer el salto cualitativo, que estamos en mora y que estos 4 años pueden ser la oportunidad. Pero Bogotá puede montarlo, ¿por qué no hacemos un documento base? Muy se empieza a circular y creamos un documento que nos permita hacer referente. Mucho mejor, salimos de aquí incluso con la tarea de formular unas recomendaciones para esos criterios en materia de tecnología. Bueno, continuando con la revisión de los programas que nos trae este eje de seguridad en el plan de desarrollo propuesto por el alcalde Galán, seguimos con el de combatir la criminalidad y este es el programa 3 dentro de este eje de seguridad. Aquí las apuestas son tal vez las más críticas para la ciudad de Bogotá si logramos completar las capacidades y lo que hablamos anteriormente. Y vemos un indicador relevante y una promesa de valor que en los 4 años a nosotros desde Bogotá nos parece bastante ambiciosa y es lograr reducir el indicador de homicidios de la tasa de 13,6 a 8%, un poquito por encima del 8%.
¿Eso es posible? ¿Tú crees que con la política nacional de seguridad en materia de paz total y con este contexto que tenemos en el entorno, en empobrecimiento, con la presencia tan fuerte de organizaciones criminales que vienen de otras latitudes, ¿tú crees Sí. que es posible que bajemos esos indicadores? Yo creo que es posible, creo que es viable, pese a que la paz total es un fracaso, y te voy a dar dos razones. El primero de ellos, nosotros tenemos que volver a ser técnicos. Muchos consideran que la tasa de homicidios no es el principal indicador, pero mientras que la comunidad internacional lo considere, lo tenemos que trabajar. Dos, uno de los ejes centrales del trabajo del alcalde Galán es proteger la vida. Y la vida se protege de muchas maneras, entre otras, disminuyendo la tasa de homicidio. Si logramos llevarla, no digamos a 8, María Carolina, si la llevamos a 9, estaríamos por debajo del estándar de crisis de seguridad pública o de epidemia de violencia. Sería un éxito y una motivación especial para los bogotanos y para el país, porque Bogotá volvería a ser el referente de lucha contra estructuras criminales, procesos de victimización y de manera particular el sicariato. Se puede con tecnología, con capacidades y con mejor control del espacio público. Los homicidios en Bogotá tienen una incidencia muy fuerte en lo que ocurre en la calle, en el espacio, de día, de noche, entre semana, los fines de semana. Necesitamos posicionar el espacio público como el lugar en donde más inversión de talento humano, de gestión policial y de manera particular de inteligencia policial necesitamos para llevar de 13,6, me corregirás tú, que creo que es la tasa actual, Sí, señor. a 8. Yo no apuesto por el 8, yo apuesto por el 9, pero si es 10 por cada 10 homicidios por cada 100.000 habitantes o menos, estamos haciendo la tarea. Jairo, dos experimentos que yo creo que le funcionaron bien, o tú me dirás, pero en nuestra comprensión le han funcionado bien en la ciudad de Bogotá, donde ¿Cuáles? yo creo que está tratando de implementar lo que viene en los programas de plan de desarrollo. Uno es el día de ayer, la toma del aeropuerto El Dorado. Sí. Entonces, logró anticiparse, Sí. hubo un proceso de militarización en torno al Dorado que desincentivó un poco la llegada de los taxistas y efectivamente no vimos un bloqueo del aeropuerto. Y el segundo que yo creo que funcionó relativamente bien fue durante el proceso de las marchas, que vimos que la reacción de la policía, el momento en que llegó, fue mucho más asertivo, si se quiere, fue más con un asertivo. mejor manejo, Sí. digamos, de la protesta. Ahí algo se está haciendo distinto en la medida en que hay anticipación, seguramente con uso más asertivo de la inteligencia y una Sí. mejor articulación de las fuerzas militares y de policía en esa respuesta inmediata. ¿Cuál crees que puede ser el valor de esta estrategia nueva para los próximos 4 años? Porque lo que anticipamos es una elevación de la animosidad social y seguramente la movilización se viene mucho más y más cercano a campaña, lo que ya hemos vivido en el pasado. Esa estrategia de tomarse ciertos sectores críticos, porque existe información de que algo va a ocurrir o porque habitualmente son aglomeraciones de público en donde la variable de riesgo o de crisis está presente, creo que desde mediados del mes de febrero está funcionando muy bien en esta administración. Uno puede encontrar ejemplos similares, pero no idénticos. Elementos que permiten entender cómo se construyó la estrategia, pero creo que está muy bien encaminada. Trabajemos aglomeraciones de público en el espacio, en la calle, en ciertos sitios. Cuando yo logro anticipar con mayor presencia militar, policial, de policía de civil, de inteligencia, que son cosas distintas, los resultados se notan por un motivo muy sencillo. María Carolina, cuando tú logras tomar decisiones con mejor información en el lugar de la crisis, la respuesta siempre es efectiva. Esa estrategia está funcionando muy bien. El gran reto es qué va a pasar cuando se calienten nuevamente los ánimos, cuando la protesta sea no solamente un ejercicio de exigencia legítima de respuesta del Estado. No hay futuro, la Universidad Nacional. Entonces, en estos otros dos nos ha funcionado, pero en la Universidad Nacional no hemos logrado tener control. Sabemos los desafíos enormes de entrar en la autonomía universitaria, que tiene un componente de partición de responsabilidades entre la nación y la ciudad, pero ahí el desafío es enorme, no puede seguirnos pasando buses quemados con riesgo a los ciudadanos, 3 horas de esas pobres personas que se ven afectadas en su movilidad, que tienen que llegar caminando a su casa. Entonces, ¿qué hacemos con la intervención en la Universidad Nacional? Yo creo que necesitamos un mejor proceso de intercambio de información entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. 2, necesitamos un único responsable. No puede ser que el alcalde Carlos Fernando Galán le toque esperar a que el ministro de Defensa,
que no logra pegarle a nada, tome una decisión. No, yo creo que tenemos que responder por competencias compartidas. Y creo que si queremos que esto cambie, la alcaldía tiene que tener mayor liderazgo. Lo hace muy bien anticipando, enviando personas para calmar los ánimos. Pero cuando nos enfrentamos con agitadores profesionales, María Carolina, las cosas son a otro precio. Y si el gobierno nacional no entrega la información a tiempo, esto que vemos en la Universidad Nacional se puede replicar en diferentes lugares y ese escenario no puede llegar a Bogotá. Jairo, y en Transmilenio hemos logrado con la criminalidad, digamos, Qué la buenas tradicional, cifras, ¿no? ordinaria, hay una reducción significativa, Muy sobre buenas todo en el cifras. componente troncal. Entonces Sí. vemos una caída de hurtos del 40%, que es admirable en 4 meses, es bastante relevante. Tarea no similar, un indicador Sí. menos afortunado, pero muy relevante también en el SITP, una caída del 33%. Algo se está haciendo bien en Transmilenio que quisiéramos que pudiera ser replicable en el espacio público, porque Sí lo sigue hay. pesándonos mucho No, sí lo hay. todavía en la opinión el hurto, y entonces aquí esa apuesta por disminuir el hurto es bien importante para que recuperamos la confianza, la Sí. sensación de seguridad y volvamos a darle vocación y un uso público a la calle. María Carolina, si uno hace una lectura mes por mes de este inicio de administración, encontrarás que el hurto es el responsable del crecimiento porcentual en la medición de registros en materia de percepción de inseguridad. 2, el trabajo en Transmilenio me gusta mucho por un motivo, porque no se trata solamente del puesto, del lugar, no se trata solamente de los articulados, se trata del entorno. Cuando la policía y esta alcaldía entendieron que hay que vigilar el entorno, las rutas de acceso peatonales y de manera particular cómo son las dinámicas sociales al momento de llegar a una estación, las cosas pueden mejorar. Hay un mayor número de uniformados en esos sitios. Esas dos estrategias funcionan muy bien. Creo que nos ha faltado trasladarlas. De troncal a zonal se dice, ¿cierto? Sí, señor. Nos ha faltado trasladarlas, pero es más complicado. Así es, por la misma dispersión del zonal, Claro. porque no tienen las estaciones como las tiene el componente local, pero lo de Transmilenio realmente es relevante. Además, Pero ojo. 4.2 millones de viajes diarios, son 4.2 millones de personas con una sensación de mayor seguridad. Pero mira qué podemos hacer. Las competencias, las capacidades en videovigilancia sí se pueden trasladar No, y a todos las zonales. los buses Ahí se puede nuevos, hacer todos algo. tienen videovigilancia permanente, todos tienen cámara Pero interna. de la zona de influencia no. Ah, claro, Allá es donde esa es la tenemos que tarea llegar. enorme. De acuerdo, pero coincido Con sus contigo. reglas, con las reglas que usted va a escribir. Acuérdese Bien, que se con las comprometió recomendaciones que nos hemos comprometido a construir en conjunto. conjuntamente. Muy bien. ¿Qué nos quedaría por abordar? Bienes estratégicos de la ciudad y su Sí. protección, tal vez la seguridad y estas preocupaciones de lo que está sucediendo en Usme, que el nivel de violencia se está escalando, que hemos visto las últimas semanas, Sí. incluso una violencia exacerbada. Entonces, Usme, protección, control territorial, ya hablamos un poco de paz total, pero esta cómo Sí. se refleja en los indicadores de seguridad críticos de la ciudad de Bogotá. Fíjate, donde se llega a caer un proceso de acercamiento, llámelo usted con el ELN, o se presenta una dificultad mayor con las disidencias de Iván Mordisco de las FARC, la situación en Bogotá puede tener algún tipo de dificultades. Por eso, cuidar los bienes estratégicos es fundamental. Desde la segunda administración del alcalde Mocus tenemos un documento de política pública secreto, que pocos leen. Yo sé que usted ha leído más de uno, pero pocos lo leen porque no se puede compartir. Usme es vital, muy importante. Los cerros, Chingaza, el aeropuerto. Nosotros necesitamos que las fuerzas militares asuman un papel en materia de derecho internacional humanitario para proteger los bienes estratégicos que tengan una relación íntima con el suelo, porque la policía no está para eso. Necesitamos articular mejor las fuerzas militares en una estrategia pequeña, que no se conozca mucho, pero que esté bien elaborada. Protección de bienes estratégicos. Jairo, y la demanda ciudadana es mitigar la extorsión, bajar la extorsión. Sí. Esto que está disparado, que azota a pequeños, medianos y grandes sí. Comerciantes, a los ciudadanos, al que presta servicios odontológicos y sanitarios, sí. O sea, ya no está solo al que tiene un establecimiento comercial tradicional como tienda. Sí. ¿Qué hacer con la extorsión? En los indicadores se ve una propuesta por reducir, pero nada relevante para el nivel de azote que estamos viviendo hoy en materia de extorsión. ¿Qué hacer con la extorsión? Dos cosas. Tenemos que aprender a contar las extorsiones de una manera diferente, porque si seguimos con el mismo sistema establecido en el CIETCO, no nos va a funcionar. Peor aún, si seguimos las instrucciones del gobierno nacional, la situación va a ser mucho más crítica. El gobierno nacional y el sistema que tenemos solamente alcanza a leer entre el 12 y el 15% de la realidad de la extorsión. Las cifras
no son reales. Necesitamos tener una mayor dinámica de registro con una nueva metodología. 2, tenemos que trabajar con el sector privado y generar mayor confianza construyendo tejido social. La información que utilizan los delincuentes para hacer la extorsión no es información de inteligencia, es presión a ciertos ciudadanos que terminan por delatar a sus pares. Ahí está el secreto de los países que han triunfado en contra de la extorsión. Entonces, Jairo, este plan de desarrollo tiene una apuesta en ese punto Sí. que es particular, transversal, súper fuerte, y es ver cómo recomponemos tejido social Sí. a partir de una mirada distinta de la participación ciudadana, la incidencia en la política pública y el rol de los ciudadanos en su propia seguridad. Entonces, aquí nos cambian las reglas de juego y ya Sí. no es solo, señor Estado, resolver los No, problemas, no, en este no. caso, señora Alcaldía, sino que le dicen, usted quiere participar en este ejercicio, venga Sí. y le voy a poner unas cargas adicionales. Unas tareas. Unas tareas, si se Sí. quiere, porque la seguridad la construimos entre todos. Sí. Entonces, es esa mirada de la participación, que es a la que acabas tú de hacer alusión, ¿cómo la ves? Porque es un rol, yo creo que debe ser un desafío enorme en el relacionamiento, en los espacios de articulación y control, Sí. pero también en las responsabilidades de los ciudadanos. Más autocuidado, pero también más vigilancia privada puesta al servicio del Claro. Estado, contribuir. Hay una experiencia, a nosotros siempre nos gusta traer a colación, que es la de ASO San Diego, donde Sí. organizaciones del sector privado han Sí. hecho un ejercicio en el rol, sin sustituir a las autoridades, Sí. pero facilitan unas capacidades al Estado para contribuir en la vigilancia. ¿Cómo ves esta mirada? María Carolina, las últimas 5 estrategias que en 10 años han resultado exitosas tienen una línea idéntica de trabajo: participación de las comunidades. Y cuando yo hablo de participación, y por eso me gusta este trabajo del alcalde Galán, es no basta con escuchar, no, hay que construir respuestas de política pública con el conocimiento que tienen los ciudadanos. Llámalos empresarios, académicos, ciudadanos del común, un profesor, una alta directiva de una empresa como Pro Bogotá. Todos tenemos que construir, pero no es que nosotros hablamos y unos personajes nos escuchan y hacen lo que quieran, no. Tenemos que construir de manera participativa respuestas de política pública. 2, ojo con esto, si no aprendemos a dar rendición de cuentas, audiencias contando qué hicimos, cómo invertimos la plata, cómo trabajamos, qué pasó con los 2.000, 3.000 o 5.000 policías que hacen parte de un nuevo componente de intervención, por qué tenemos que fijarnos en los bienes estratégicos. Necesitamos acostumbrarnos a la cultura de la rendición de cuentas, algo que en la sociedad colombiana, especialmente en su clase política, no les gusta. Y yo creo que ahí vamos a encontrar respuestas. Y la tercera, que creo que es vital, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos más que un componente de responsabilidad, tenemos un liderazgo que desplegar. Nosotros como ciudadanos sabemos qué ocurre, tenemos que contar, pero si el gobierno no es capaz de brindarnos los mecanismos para que nuestra vida e integridad no se someta a una situación crítica, no se va a poder. Y creo que ese punto también es importante. En este primer capítulo de Conversaciones de Ciudad, con foco en el plan de desarrollo, con el eje de seguridad, dimos un pasadón muy superficial por la mirada de las apuestas para estos próximos 4 años. Profundizamos más en los diagnósticos y las problemáticas de la ciudad, medidas anteriores que han funcionado y cómo damos un salto cualitativo en las propuestas que trae el actual plan de desarrollo, foco especial en la extorsión, que sigue siendo el coco de la mirada de seguridad en la ciudad de Bogotá, y revisamos los avances que la estrategia anticipada de implementar los programas planteados en el plan de desarrollo viene teniendo resultados en materia de hurto, en particular en el sistema público de transporte en Transmilenio, 2 estrategias de anticipación frente a la movilización social y a los taxistas, en particular con el aeropuerto, y un eje todavía por resolver, que es toda la intervención en la Universidad Nacional. Jairo, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo y esperamos tenerte en otras ocasiones. Esta revisión del plan de desarrollo en materia de seguridad fue muy pertinente, muy oportuna en este momento que se está discutiendo en el Consejo Distrital de Bogotá. A vos por la confianza, me sentí feliz de acompañarlos en esta linda iniciativa y claro, espero verte pronto. A todos esperamos que nos sigan viendo en los próximos capítulos de esta nueva serie de Pro Bogotá Región. Conversaciones de Ciudad.